Técnica estandarizada de medición manual y automática de la presión arterial en niños y adolescentes. A partir de los 3 años de edad, todos los niños y niñas, independiente de su estado nutricional, deben contar con un chequeo de presión arterial en forma anual, y también los menores de esta edad que tienen factores de riesgo conocidos de hipertensión arterial. Antes de realizar la medición de la presión arterial manual o automática, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. La medición debe realizarse en un ambiente cálido y confortable, sin ruido ambiente. El paciente debe haber reposado al menos 5 minutos previos a la medición, no haber ingerido medicamentos y haber evacuado la vejiga en caso necesario. Se debe informar a la persona sobre el procedimiento a realizar y la duración estimada de 10 a 15 minutos aproximadamente. La posición del paciente debe ser sentado en una silla, con la espalda recta y los pies bien apoyados en el suelo, sin cruzar las piernas. Se debe disponer de una mesa que permita al paciente apoyar su brazo y mano a la altura del corazón. Los niños pequeños pueden sentarse en la falda de su madre. En lactantes se acepta que se acuesten de espalda en la cama. Si está llorando durante el procedimiento, registrarlo. El brazo en el cual se realizará la medición debe estar desnudo hasta el hombro. Se debe elegir el tamaño de manguito apropiado a la circunferencia de brazo. El manómetro debe ubicarse al nivel de los ojos del examinador y de la aurícula derecha del examinado, que permita leer la graduación de la columna de mercurio. Si usa manómetro manual portátil, colóquelo sobre una superficie lisa y dura. Si utiliza un aparato digital, debe ser del tipo que se aplica en el brazo, no muñeca o dedo. No se deben utilizar equipos automáticos en pacientes con fibrilación auricular. El esfigmomanómetro debe ser validado y calibrado según las recomendaciones del fabricante. No hable durante la medición con el paciente. Técnica estandarizada de medición manual. Ubique la arteria braquial por palpación en el lado interno del brazo y pliegue del codo. Coloque el manguito ajustado, firme y seleccionado de acuerdo a la circunferencia del brazo examinado. La cámara de goma inflable al interior del manguito debe rodear del 80 al 100% del brazo y su borde inferior debe quedar aproximadamente a 2,5 centímetros sobre el pliegue del codo, con los tubos de conexión paralelos al trayecto de la arteria braquial. Determine el nivel máximo de insuflación. Para ello, ubique la arteria radial por palpación y, sin dejar de presionarla, infle lentamente el manguito hasta el nivel de presión en el que deja de palparse el pulso radial. A partir de este valor, súmele 20 a 30 milímetros de mercurio. Desinfle totalmente el manguito y espere 30 segundos antes de inflar nuevamente. Coloque el diafragma del fonendoscopio sobre la arteria braquial y bajo el borde inferior del manguito, con una presión suave, asegurando que contacte la piel en todo momento. Insufle el manguito en forma rápida y continua hasta el nivel máximo de insuflación ya calculado. Abra la válvula de la pera de insuflación de manera que libere el aire de la cámara a una velocidad aproximada de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Simultáneamente, observe la columna de mercurio, identificando el nivel donde aparecen las fases 1 y 5 de los ruidos de Korotkov. La fase 1 de los ruidos de Korotkov corresponde a la presión arterial sistólica y la fase 5 a la presión arterial diastólica. En ocasiones, el quinto ruido puede escucharse hasta 0. En este caso debe repetirse la toma de presión arterial y ser cuidadosos en apoyar más suavemente el estetoscopio en la fosa cubital. En caso de persistir auscultándose el último ruido hasta 0, debe considerarse el cuarto ruido como presión arterial diastólica. Registre en números pares los valores encontrados. Luego de 2 o 3 determinaciones, consigne los pulsos, como también el brazo en que se realizó la medición.
Ajuste la lectura a múltiplos de 2 milímetros de mercurio. No redondee la cifra a 5 o 10 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene valores altos, tome la presión arterial en 3 oportunidades diferentes y los pulsos en las 4 extremidades, acostado o sentado y de pie. El perfil de presión arterial debe quedar registrado en la ficha del paciente. Si la presión arterial es igual o mayor al percentil 95, según las tablas de niños y niñas, o 140,90 milímetros de mercurio en adolescentes y jóvenes, repita la medición durante la consulta, esperando 1 o 2 minutos antes de repetir. En el caso que la diferencia entre ambas mediciones sea mayor a 5 milímetros de mercurio, mida la presión arterial por tercera vez y registre la lectura más baja. Se recomienda tomar 3 mediciones, eliminar la primera, que generalmente es más alta que las siguientes por el síndrome de bata blanca, y hacer un promedio de las 2 siguientes. La medición de la presión arterial debe realizarse en ambos brazos al menos una vez. En el caso que un brazo presente un valor consistentemente más alto, considere ese brazo para seguimientos posteriores. Los errores más frecuentes en la interpretación de los valores de la presión arterial en mediciones manuales son: preferencia de dígito terminal. Con frecuencia se observa que los dígitos terminales que más se repiten en las mediciones son el 5 y el 0, lo cual estadísticamente es incorrecto, pues lo esperable es que haya una proporción equivalente de dígitos terminados en 2, 4, 6, 8 y 0. Esto se debe a la aproximación que realiza el examinador y se minimiza aplicando una correcta técnica de lectura. Sesgo del examinador. Corresponde a una lectura más baja o más alta al nivel real, debido a una idea preconcebida del examinador frente al paciente. Por ejemplo, se puede pensar que una persona obesa debería tener la presión arterial más alta que una persona delgada. Este sesgo se puede eliminar con entrenamiento periódico. Medición automática de la presión arterial. Ubique la arteria braquial o humeral por palpación en el lado interno del brazo y pliegue del codo. Coloque el manguito ajustado, firme y seleccionado de acuerdo a la circunferencia del brazo del examinado. La cámara de goma inflable al interior del manguito debe rodear del 80 al 100% del brazo y su borde inferior debe quedar aproximadamente a 2,5 centímetros sobre el pliegue del codo con el tubo de conexión paralelo al trayecto de la arteria braquial. En caso de equipos profesionales electrónicos automáticos, seleccione el número de mediciones a realizar, el tiempo de espera para el inicio de la primera medición, el intervalo entre las mediciones. Pulse el botón Start. Registra los valores de presión arterial desplegados en la pantalla del monitor, como también el brazo utilizado y la posición en que se realizó la medición. Realice la medición en ambos brazos y si existen diferencias significativas entre los resultados, continúe con las mediciones posteriores en el brazo con mayor presión arterial. Si la presión arterial es igual o mayor al percentil 95, según las tablas de niños y niñas, o 140,90 milímetros de mercurio en adolescentes y jóvenes, repita la medición durante la consulta, esperando 1 o 2 minutos antes de repetir. En el caso que la diferencia entre ambas mediciones sea mayor a 5 milímetros de mercurio, mida la presión arterial por tercera vez y registre la lectura más baja. Se recomienda tomar 3 mediciones, eliminar la primera, que generalmente es más alta que las siguientes por el síndrome de bata blanca, y hacer un promedio de las 2 siguientes. Las mediciones posteriores de control de la presión arterial y monitoreo del tratamiento se realizarán con el paciente sentado. El riesgo de ser hipertenso en la edad adulta aumenta considerablemente cuando se ha tenido hipertensión en la infancia o adolescencia. Por lo tanto, es posible que muchos de los adultos que son hipertensos hoy hayan iniciado su enfermedad en etapas tempranas de su vida, pasando desapercibidos simplemente porque nadie lo detectó. Por eso se recomienda medir la presión arterial a partir de los 3 años de edad.